Quería, me nació una inquietud más bien técnica, pero creo que a la larga vamos a darnos cuenta que tiene que ver con algo que dijiste, que en el cine chileno se da mucho. No he visto tanto cine chileno como quisiera, pero cada vez Ya. que me enfrento a una obra audiovisual chilena, serie o cine, quiero hablar del sonido, sobre todo el tema de Mm. los diálogos. Tú diste un punto súper importante, que es distinto cuando tú puedes expresar a través de tu mirada, de tus gestos, que la cámara te ve desde lejos y tú corres o haces cualquier acción, que decir algo, que la palabra hablada. Sí. Se da mucho en Chile que al momento de hablar quizás no es tan verosímil. He notado muchos diálogos que aparte están doblados, la mayoría se hacen posteriormente al rodaje y se hacen en postproducción, etcétera. Qué importante eso, importante ese punto respecto a la actuación chilena en el cine, que creo que, bueno, el audiovisual comprende a muchas personas, un equipo técnico muy grande. Sí. Pero importante eso que dijiste tú, me nace mucho la inquietud de que en el cine chileno falta mucho trabajar eso, trabajar desde el sonido, la interpretación del actor. Que quizá, claro, Absolutamente. se entiende que hay muchos factores técnicos en el rodaje que pueden obligar a la producción a hacer los textos después en un estudio. ¿Te ha Mm. tocado alguna vez hacer doblaje de una escena en particular? Sí, qué bueno que dijiste eso porque de verdad es muy difícil esa weá. Es, Es pues, como, es un culo sí, tener que es doblar. horrible. O O sea, sea, yo siento entretenido, que, pero horrible. claro, o sea, yo Sí, siento que una película que llega a su fin y no requiere de que vayáis a un estudio a doblar algo, es una película que logró tener todo su aparataje técnico equilibrado. exacto. Y bueno, y a veces, puta, uno está grabando a veces en la mitad de la ciudad. Entonces, se entiende, puta, se te metió una micro, weón, un cohete, la weá que queráis. Sí, pues. Y no se escucha nomás, pues, ¿cachai? Por más que tengáis la weá escondida por acá atrás. Yo creo que también esa cosa también es como que de a poco hay que ir perfeccionando el tema del sonido porque también es algo que uno lleva puesto Claro. por lo general, porque a veces tenéis, puta, el privilegio de grabar con una caña y tú estás libre y puedes hacer lo que queráis con tu cuerpo. Pero, Quería aclarar una cosa que creo que va a potenciar lo que me estás diciendo. Lo que siento yo es que los doblajes están mal hechos, porque muchas veces, de hecho, cuando vi la película, la serie de Hadwe, la ¿ya? que hizo Fábula, habían actores chilenos que eran doblados por otras personas. Ah, El personaje de Alejandro Trejo, por ejemplo, que yo vi un capítulo, vi muy así, muy dispersamente, lo hacía otra persona. Y creo que se da muchas veces en muchas otras producciones que no se le, o por la premura de la producción, termina siendo la otra actor el doblaje, o el claro. actor mismo que tiene que hacer su propio doblaje no llega a la misma intensidad o la misma intención que había en la escena original. Sí, sí, sí. Porque se entiende, tú lo acabas de decir, a veces estás grabando en el mar y se te mete una ola y cagaste, el sonidista no puede hacer más que eso. Así Sí. que es importante la calidad del doblaje. Ya, eso sí, sí me ha tocado en teleserie y me ha tocado en cine. Y ambas veces ha sido muy, 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 muy difícil. De hecho, a veces es tanta mi tosudez que yo como que me quedo mucho rato ahí en el estudio como tratando de lograr hasta que yo veo la Sí, wea y digo, ya, está bien, ¿cachai? eso debería ser. Debería ser, o sea, en el Sí, fondo es muy difícil porque tenéis que hacer un lip sync. En primera instancia tenéis que hacer un lip sync, ¿cachai? Porque ellos pueden mover para atrás, para adelante, para atrás, pero no pueden micromover, ¿cachai? Porque si no la palabra no se formula, digamos. Entonces uno tiene que observar mucho la escena, escuchar mucho el audio que salió mal, hacer un trabajo, un esfuerzo en recordar cómo te sentías en ese momento y luego reproducir eso como un cantante. Entonces yo creo que el trabajo como del actor no es muy distinto al trabajo del cantante, sí, justamente trayendo ese aspecto a la pregunta. Pero yo creo que lo más importante en ese momento es eso, es como tener lo mismo que te decía antes, como del núcleo de Dark de la actuación en cine, como el mensaje tiene que ser muy, 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 muy claro y se tiene que condecir con algo que ya hiciste o ejecutaste en el cuerpo. Entonces incluso es mejor si tú pudieras estar moviéndote un poco cuando lo estás haciendo. Pero generalmente estás así con una wea acá. Entonces no es mucho lo que podías ejecutar en tu cuerpo, pero hay que tener ese trabajo como de concentración interna, como de decir qué me estaba pasando en ese momento y decir las cosas con toda la verdad que proponga la escena. ¿Cachai? Porque muchas veces lo grabaste y te diste cuenta de que no, weón, de que en verdad estaba ahí gritando. Entonces tenéis que volver atrás, va, gritar la weá, ahora es distinto. Es un culo grabarlo, hacer los doblajes y obviamente que si te dobla otra persona no hay ninguna forma de que el resultado sea excelente, ¿cachai? sí. Pero yo creo que uno sí tiene que hacer ese entrenamiento. Yo tengo harta facilidad para los doblajes en realidad y yo creo que tiene que ver con la música, con que he Sí. grabado discos y soy un vocalista, entonces en el fondo trabajo con el micrófono y entiendo cuáles son su Su, sutileza, sus sensibilidades y sus espectros y sus límites, ¿cachai?
Pero sí, yo creo que es un trabajo que tiene que estar así demasiado estudiado por nosotros para el momento de hacer películas y teleseries. Rafito, pasando a cosas externas a ti como actor, ¿qué actor o actriz admiras que es chileno y que tú dices, wow, su trabajo es trascendental para el arte y la cultura en Chile? Oye, yo voy como a una diversidad de gente. Yo creo que en Chile tenemos actores increíbles. Sí. Y puta, si tú me decías así como de cuáles son aquellos como que a mí me generan como un ímpetu como de decir que es necesario que tu trayectoria para la definición de identidad de un país, entre Sí, qué comillas, importante eso que acabas de decir. Sí, puta, yo creo que yo partiría por Sieveking. que en paz Creo que descanse. Sieveking es un weón que hasta sus últimos días siempre fue un actor excelente, ¿cachai? Como con una sensibilidad, con una mirada, con una claridad, Mm. como si hubiese pasado por todo a lo largo de su vida. ¿Cachai? Tiene como ese ímpetu que era como que tú al viejo lo veías y weón, a la máxima edad sobre un escenario de teatro con un puro foco, diciendo un monólogo y el weón era para derretirse, ¿cachai? Como, "Oh, entiendo todo, ¿cachai?" Como, Qué bacano. estandarte y hacia abajo como en edad, yo creo que puta Alfredo Castro, Alfredo, como te caiga bien, te caiga mal, Sí. lo encontré como políticamente correcto, políticamente incorrecto, lo que queráis, el weón Mm. es un actor. Sí. ¿Cachai? Es una persona, es un animal escénico y siempre es demasiado nutritivo verlo actuar. ¿Cachai? Además que son actores que un poco generaron una especie de sello. ¿Cachai? Tú Alfredo Castro lo veís en una obra de teatro under y después lo veís en Narcos en Netflix Sí. y, y el weón es Alfredo Castro. Hace poco vi una película, de hecho, donde actúa Alfredo Castro, que es una película argentina que no sé hace cuántos años le hicieron, como hace, yo no creo que hace mucho, es una película de época, se me olvidó cómo se llama, pero Rojo, el algo así. Rojo, Sí, sí, la vi. ¿la viste? Que el Sí, buen es como un detective sí. chileno que llega como a investigar un caso, weón, en una parte desértica de La Pampa, Argentina. Sí, sale Darío Grandinetti, el actor uno Sí, calvo. Sí, uno alto, que es el abogado. sí, actorazo también. Sí, y qué buena película esa. Sí, Bueno, es súper interesante. súper interesante. Y Sí. Alfredo Castro, weón, su personaje es Es- increíble. Cómo se come Es al final al protagonista, como que se lo come un mentalmente, no weón que sé, tiene un metro weón. y medio más, ¿cachai? Como, Sí, la cagó. No, no estoy queriendo decir que se lo come actoralmente, sino como que se involucra tanto con sus personajes, con su sí, trabajo. sí. O sea, a eso me refiero, no me refiero como una cosa como de masculinidades, No, 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 me no, no, refiero no, no, como no, claro. ese Sí, pulso, ¿cachai? Esa sí, cuestión como que puede tener, en el cine sobre todo, puede tener una intensidad muy grande sí, que está contenida en un espacio muy pequeño. exacto. Y eso es bello, ¿cachai? Cuando uno ve a un actor trabajando, porque aprendís de eso, porque Sí, entendís que en el fondo el cine requiere de eso, requiere de que tú seas como una especie de estrella de neutrones, ¿cachai? Una sí. cosa con demasiada masa y demasiada actividad, pero que está condensada en un punto. Qué buena, Eso, bueno, buena sí, analogía esa. Estoy trabajando con dos hipótesis. En ambas el hippie está muerto. Para un policía las cosas son o no son y al medio no hay nada. Mire toda esta llanura, abogado. Hermosa. Porque esto es obra de Dios. Y Gabriel Caña. Y Gabriel Caña. Weón, seco ese weón. Yo siempre lo digo a Gabriel cuando a mí me dicen, como me hacen esta pregunta, lo tengo muy cerca, ¿cachai? Es un amigo, Sí, es un weón coetáneo, pero es un actor que a mí me inspira profundamente, sí. ¿cachai? Como desde el oficio que tiene, desde el arrojo y desde la capacidad de juego, más allá de su talento, porque el Ujú. weón es hiper talentoso. Sí. Pero no es solamente talentoso, el buen tiene un oficio profundo, arraigado, de lo cual es fanático. ¿Cachai? Él es fanático de actuar, es fanático de estudiar, es fanático de crear, es un ente creativo que no para, que está con un hambre así constante por hacer y también es un agrado trabajar con él porque todo pasa, po. Sí. Genial. Ahí te di tres edades, ¿cachai? Sí, po. Ahora tú me dijiste actores, yo dije actores, no te dije actrices. Sí, po, Bueno, o pero sea, la dije, actriz, la actores y actriz es Pati Rivadeneira, ¿qué me decís? Oh, Diosa, tremendo. Sí, es una bomba. diosa. Me gusta la Pali García, la encuentro maestra. La Paulina Urrutia, uff, Sí. genial, sí. Sí, que tú la nombraste en un principio. Me sorprendió mucho la Mariana Di Girolamo en La Jauría, weón.
Ah, tremenda. Siento que, bueno, junto con la Bacha, pues la Bacha tiene un poquito más de expertise, pero la Mariana siento que llega a ese grado de expresividad, equilibrio entre la expresividad y la verosimilitud, Absolutamente. y siento que se destaca en ese sentido con el resto del elenco de su edad, quizás. Quizás su papel tenía una trascendencia mayor, pero Sí, pues, siento que ella tiene ese equilibrio súper bien manejado. Weón. absolutamente. Y a propósito de la Mariana también es una actriz de sello. Sí, No sé si esa es una weá que pasa, es raro, pero a veces pasa, como la Mariana tiene una musicalidad, sí, como un ímpetu, una energía, una impronta que la hace ser muy característica también en cámara. Y es una actriz, pero ya, o sea, tiene una belleza interna, externa, completa, sí. de oficio, como de talento, es una Sí. musa la Mariana, Es ¿sí? como nacida para ser grabada, digámoslo, Absolutamente. nacida para O sea, ser una registrada por una fotografía, cámara. claro, Sí, claro. Y además que tiene un mundo interno súper complejo, entonces logra comprender muchas complejidades. sí, qué importante eso. Y, sí, po, y eso le otorga, puta, matices maravillosos a los personajes que hace. Eso es importante porque siento que hay muchos actores que terminan siendo incluso directores de cine. Claro, Y claro, porque comprenden mucho la complejidad que conlleva, no sé, el texto de una película, lo que sea, y son capaces también de guiar a otros actores en ese curso. absolutamente, claro. Claro, y que pueden ser una especie de pedagogos también, Exacto, como Roberto Farías, ponte tú. exacto. Sí, ¿Cachai? po. Ese bueno es una escuela en sí mismo. Sí, Otro gran actor como chileno, así como que yo encuentro que el weón es un animal escénico, sí. pero poderosísimo. Sí. Y ya Sí, es para verdad. terminar, me gustaría que hablaras sobre tus proyectos. Yo sé que hoy por hoy está súper todo, bueno, igual de a poquito se ha ido pasando a lo que hablábamos en un principio, la normalidad, que esperemos Sí, que llamarla de otra manera, pero ¿qué proyectos tienes? ¿Teatro, cine, televisión? perfecto. Mira, yo últimamente me ha pasado algo bien interesante que me han empezado a llamar para estos proyectos a muy largo plazo, proyectos de largo aliento, muy interesantes por lo mismo, que son un par de películas que abordan temáticas que a mí me conmueven mucho en este momento y que creo que son importantes de hacer. No puedo dar detalles porque ni siquiera los tengo, pero he leído escaletas y cosas así, entiendo mi personaje. Y como es un trabajo que se desarrolla de aquí a 4 años, puta, es como rico poder enfrentarme a esos proyectos en este momento que puedo reflexionar mucho acerca del tema. Y puedo Wow, buscar puta lectura, referencias, etcétera, y instruirme mucho al respecto. Y creo que eso se lo agradezco un poco a la desocupación. Que a propósito de lo mismo que te decía, tú creo que es importante lo que nos pasó a todos con esto. Nos sí, dimos cuenta de que íbamos a mucha más velocidad de la que éramos capaces de retener. Y totalmente, en el momento en que nos pararon en seco, nos dimos cuenta de que no nos estábamos deteniendo a nada. exactamente. Simplemente había una inercia que te llevaba, que te llevaba, que te llevaba, que te llevaba. Entonces el espacio como de autorreflexión, autoconocimiento y reconocimiento es realmente así vital. Totalmente. Como entre paréntesis de lo que estaba diciendo. Sí, tremendo. Y lo que sí estoy esperando con ansias que reabran las salas de teatro porque hay proyectos que se estaban gestando y que ya estaban a punto de estrenarse y no se pudieron hacer. Y esas son las primeras cosas que yo voy a retomar, que son El violinista en el tejado, en el Municipal de Las Condes, con Darshan Teatro, dirigida por el Ramón Gutiérrez. Un nuevo fondart que habíamos ganado, de hecho, con mi compañía Equipo Teatro, con una obra que íbamos a hacer el Mario Campo, la Anita Reeves y yo. Wow. Y eso es un proyecto que a mí me gustaría hacer, puta, a corto plazo, dependiendo de cómo se vayan abriendo las cosas y normalizando ciertas cosas en la cultura. Y bueno, y mi banda, que mi banda es el proyecto de largo aliento que yo tengo en mi vida y que jamás pretendo dejar, que me ha acompañado desde que nací casi, y que es un proyecto que dio a luz hace poco un disco que se llama Elementos, y que es un disco que está hecho con tanto amor y tanta identidad Ujú. que yo creo que merece ser escuchado. Así Qué que maravilla. dejo a todos invitados a que lo escuchen en Spotify, que se peguen al viaje, con su sustancia preferida, acostadito en su cama, una horita, con buenos fonos, escuchar la música y completar el viaje que se completa en el oyente, digamos. Banda Eh, Témpera, ¿cierto? Banda Témpera, Témpera, sí, y nos ahí pueden para encontrar que los en las busquen. plataformas, claro, Qué arroba bacán. Témpera Música en Instagram, estamos en Spotify, en YouTube, en iTunes, en toda la web.
Y Al quería suplemento. hacer una reflexión final sobre algo que dijiste y súper importante, que en estos momentos de oscuridad, de pandemia, es cuando vienen las reflexiones y vienen decisiones súper importantes. Y yo creo Sí, que este programa nace desde esa oscuridad, digámoslo, para, hermoso. para llegar a esta luz de debate, de discusión, de compartir conocimiento, etcétera. Hermoso Medalla y me hace mucho sentido que sea así, porque aparte esto lo estáis haciendo muy bien y creo que es Vale, como, gracias. te quiero celebrar esa cuestión porque es muy interesante Mm, este formato y este mm, programa y de dónde nace, cómo nace. Siento que le da un sello, según lo que he visto en los capítulos anteriores. bacán, Y yo creo que eso merece ser visto, hermano. Así que ahí vamos con toda la difusión. Y te bacán. agradezco mucho la invitación. Puta, Oh, por un placer favor. poder estarme contigo a conversar en pandemia y hablar de lo que no, de lo que amamos, Y po, lo que que nos es lo más apasiona. Ese exactamente. también es otro punto importante de este programa. Este espacio es para hablar sobre cosas que nos apasionan, nos mueven a conversar y discutir, po. Exactamente, sí. Bueno, Aprender el... yo quería agradecerte por tu interés, por tu participación, tu compromiso, aparte de darte el tiempo. Y eso, que des tus palabras al cierre para las personas, si tienen alguna reflexión para la gente que está estudiando actuación y Perfecto. si les quieres decir algo. Perfecto. Sí, por supuesto. A la gente que está estudiando actuación principalmente le voy a decir algo. Qué difícil este contexto, qué difícil momento. Hemos atravesado tinieblas muchos años, pero estamos viendo de a poco la luz. Y quiero que las personas que se apasionen por la actuación, que se apasionen por el arte, que quieran hacer de eso una vida, quiero decirles que sí se puede, que por más que el sistema nos invisibilice y nos trate de transformar en un elemento de producción y nos quite el alma, depende de nosotros en este momento devolverle el alma a la humanidad. Si Wow. sin cultura no hay corazón, no hay espíritu, no hay alma, no hay filosofía, no hay reflexión, no hay entendimiento, no hay comunión, no hay empatía, no hay amor. Entonces, creo que es importante que seamos artistas y que sigan existiendo los artistas. Y nada, invito a que nos sumemos a la lucha, a entender que estamos en un momento de inflexión, que podemos llevar a cabo una cultura, una sociocultura más justa, más amable, más solidaria y más empática. Y creo que tenemos la oportunidad de hacerlo y no la podemos soltar. Así que invito a toda la gente en primera instancia, a aprobar Convención Constituyente y en segunda instancia a no dejar los sueños, no soltarlos, ¿cachai? Por más que se acabe todo menos eso, ¿cachai? Nada más importa que el amor y la pasión. Así que nada, pues, ese es mi mensaje, es lo que yo creo, es lo que yo me rezo todas las noches y todas las mañanas para seguir y lo comparto con todos, porque todos nos merecemos estar bien.